Hermanos, vamos a encender la luz en este momento. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el Evangelio según Lucas y continuamos con el capítulo 3. Después de haber escuchado la semana pasada la predicación de Juan el Bautista, donde también él nos explicó, o se nos explicó a través del pastor Natán, el tipo de bautismo que él estaba realizando ahí. ¿Era un bautismo para salvación, les pregunto? No, era un bautismo para arrepentimiento, ¿verdad? Era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿verdad? De acuerdo al rito de la purificación en el Antiguo Testamento que se llevaba, ¿verdad? Y venía la gente a Juan el Bautista para bautizarse. Pero cuando la gente venía llegando al bautismo, imagínense ustedes, dicen por ahí algunos historiadores que eran largas filas las que se hacían para llegar al bautismo. Imagínense la gente llegando ahí y de repente Juan les dice a ellos, ya vimos, ¿verdad? Generación de víboras, ¿verdad? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y ya vimos la explicación de todo esto la semana pasada. Pero ahí en las filas de los que estaban llegando, cuando una persona llegaba al bautismo, imagínense que entraba al agua donde estaba Juan, llegaba al bautismo, y lo que hacía es que esa persona confesaba su pecado delante de Juan, ¿verdad? Confesaban sus pecados delante de Juan. Imagínense a uno que llegaba y le decía, pues yo robé, ¿verdad? Le robé a mi jefe, o yo le fui infiel a mi esposa. Imagínense llegando cada uno con su confesión de pecados. Yo tomé de los tributos más de lo que debería de haber tomado, y así iban llegando cada uno con sus pecados, confesando. Pero llega el momento en el que en esa fila estaba también el Señor Jesús. Sí, llega Él ahí hasta ese momento. Y cuando llega a ser bautizado, Juan, el Bautista, y aclaro el Bautista porque para que no se confunda con Juan el Apóstol, sí, vemos en Mateo, pasaje paralelo a que Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, como diciéndole, ¿y tú qué pecado vas a confesar? ¿Tú qué pecado hiciste? ¿Cuál es el pecado por el cual tú vienes? ¿Verdad? Y entonces, hermanos, vemos aquí algunos de los propósitos del bautismo de nuestro Señor Jesucristo que vamos a estar explicando. Antes, abra su Biblia en Lucas 3, el versículo 21, dice Dios en su palabra: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti tengo complacencia. Entonces, lo primero que podemos encontrar aquí es que el Señor Jesucristo no se bautizó para el perdón de sus pecados, porque Él nunca hizo pecado, ni hubo maldad en su boca, ¿verdad? Pero dice la palabra, vamos a Isaías 53. Dice así, Isaías 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados,
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue contado entre los pecadores. Imagínense, ahí va la lista, va la línea, va la fila de los que van a entrar al bautismo, y ahí entre la línea de los pecadores estaba el Señor Jesús, aunque Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, pero Él cargó el pecado de todos nosotros. Entonces, el Señor Jesús se identificó con los pecadores desde el principio, desde su ministerio en todo momento. Vemos también en la primera carta a los Corintios, dice así. No, este pasaje lo perdí. Bueno, este pasaje se los debo. Ahorita se los doy. Dice la palabra que Él cargó el pecado de todos nosotros. Él fue contado entre los pecadores. Él llevó el castigo que nosotros nos correspondía. Él lo tuvo que llevar. Pero este Cordero de Dios que vino al bautismo en este momento, Él sabía que Él tenía que cumplir toda justicia. Cuando Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él vino no para abrogar la ley, Él no vino para echar abajo la ley, Él vino para cumplir la ley. Lo que nosotros no podíamos cumplir, Él vino a cumplirlo. Sí, deja ahora porque así conviene que cumplamos. ¿Cuánta parte de la justicia dice ahí? Toda justicia. Ahora, nosotros, ¿somos capaces de cumplir con la justicia de Dios? ¿Tenemos la capacidad, hermanos, de complacer al Padre como el Señor Jesucristo lo hizo? No, Él vino, le dijo a Juan, deja ahora, o sea, sé que no entiendes esto, no entiendes por qué vengo yo aquí, no entiendes por qué estoy en este bautismo, en este momento, pero es necesario que yo esté aquí, porque vengo a cumplir toda justicia. Si yo voy a ser el que va a cargar el pecado de todos ellos, ¿sí? Yo comienzo por identificarme, ¿sí? A través de este bautismo. Y entonces Él viene y se identifica con los pecadores. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo seríamos incapaces de cumplir con la justicia de nuestro Dios. La justicia de Dios es excelsa. La justicia de Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Vamos a Romanos. Vamos a Romanos. En el capítulo 10. Dice el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y luego dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El hombre trata de hacer su propia justicia. Y eso ha sido todo el tiempo. El hombre trata de hacer su propia justicia. Y el hombre quisiera poder justificarse delante de Dios haciendo su propia justicia. Pero aquí dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Nuestro Dios sí es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de gran misericordia y nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo, y ahí se muestra el gran amor de nuestro Dios por nosotros. Pero nadie puede decir que un día va a llegar al cielo y porque simplemente Dios nos ama tanto, Él va a decir, Señor, pues aquí estoy, ya llegué, entonces recíbeme. Porque también nuestro Dios es un Dios justo. Y hay una justicia que se tiene que vivir. Ahora, nosotros no podemos vivir esa justicia, pero Dios en su amor envió a alguien para cumplir esa justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo Jesús es que nosotros podemos ser justificados por medio de la fe en Él. Por medio de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, hermanos, entonces su justicia es imputada a mi vida. Su justicia es aplicada a mí. Y entonces el Señor me ve como un justo a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús, lo que estaba haciendo en el comienzo de su ministerio, lo que estaba haciendo es cumpliendo toda la justicia demandada de parte de Dios. También, hermanos, en este acto del bautismo, Jesús estaba dando una figura de su obra redentora. ¿Sí? El bautismo que era para arrepentimiento, en este momento Él también estaba haciendo una prefigura. Él estaba apuntando hacia lo que Él habría de hacer en algún momento, ¿sí? A través de lo que simboliza ese bautismo, esa inmersión o ese sumergirse completamente en el agua que representa lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba dando una figura, presentando un cuadro de aquello de lo que Él había de hacer en algún momento por los pecados de todos. Porque si ese bautismo era considerado en el Antiguo Testamento como un rito de purificación para perdón de los pecados, la Biblia nos enseña que Jesús haría un sacrificio perfecto, que fuese completamente agradable al Padre y que complaciera completamente al Padre para que ese sacrificio perfecto fuese suficiente para perdonar los pecados de todos aquellos que pondríamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí que el Señor Jesús está dando esa figura de esa obra redentora que Él haría. Al ir a la cruz y morir en la cruz, al ir al sepulcro o llevarlo al sepulcro y estar ahí sepultado, y luego después al resucitar en victoria sobre la muerte, para mostrarnos que Él salva, Él perdona de los pecados y en Él somos considerados justos nosotros. Y esto, hermanos, es importante entenderlo porque no hay nada que yo pueda hacer. ¿Sí? Pero quiero separar estas dos cosas. Yo no puedo hacer nada para mi salvación. ¿Sí? Porque ya lo hizo todo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo no puedo hacer nada para tratar de ser más salvo o mejor salvo. No, porque Jesús, la obra que hizo fue completa. Él la terminó y la hizo completa. Lo que puedo ser después de ser un hijo de Dios es ser un hijo agradecido. Y lo que puedo hacer es, después de haber puesto mi fe en Jesús, es ser un hijo obediente a su palabra. Lo que puedo ser es ser un hijo que está dispuesto a cumplir con la voluntad del Padre. Ahora, si Cristo Jesús cumplió
la justicia, yo puedo cumplir también la voluntad del Padre en Cristo Jesús, estando en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque es a través de Él. Ahora, también, hermanos, vemos aquí en Lucas, dice aquí, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando. Lucas es el único de los evangelios sinópticos que menciona esta oración. Ahora, Lucas, a lo largo de todo este evangelio, lo vamos a ver que tiene un énfasis especial también hacia la oración. Ahorita no nos dice más, simplemente incluye ese punto que Jesús dice orando, y orando Él. Obviamente Él no entró como los demás a confesar sus pecados, pero Él entró ahí orando, haciendo la voluntad del Padre. Y cuando Él estaba orando, el cielo se abrió. ¿De qué manera? Pues no nos podemos imaginar, pero el cielo se abrió. Y lo dice, y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal, como paloma. No dice que en una paloma. Tampoco dice que el Espíritu Santo es una paloma, sino dice que descendió de manera corporal. ¿Por qué dice corporal? Porque es espíritu. El espíritu nadie lo puede ver, el espíritu es invisible, ¿sí? Pero Él descendió en forma corporal, lo dice como paloma. Y esa palabra como, cuando la vemos en la Biblia, tenemos que tener atención porque se utiliza para los símiles, para algo que es semejante a. Entonces, descendió como algo semejante a una paloma, ¿sí? Y eso descendió sobre el Señor Jesús. Y vemos aquí, hermanos, que el Espíritu Santo lo embiste de ese poder. Vemos la declaración pública de parte del Padre. Como el Padre, viene una voz del cielo que dice, tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. Y usted imagínese la escena, estaban todas las personas ahí bautizando. Dice la historia que eran multitudes de personas que venían al bautismo de Juan. Y se abre el cielo y una voz grande del cielo dice, tú eres mi Hijo amado. ¿A quién en algún momento en el pasado se le escuchó decir, tú eres mi Hijo amado? A nadie. Y hoy vemos, hermanos, que Dios está avalando y Dios está respaldando y Dios está dando ese punto de partida en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y le dice, tú eres mi Hijo amado. Entonces vemos aquí, hermanos, en esta escena al Señor Jesucristo, vemos al Espíritu Santo y vemos al Padre. La Trinidad en ese momento presente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de Jesucristo, hermanos, y lo vamos a estar explicando a lo largo de todo este evangelio, vamos a estar viendo mucha de la obra del Señor Jesús, de lo que Él estuvo realizando durante su ministerio. En esa obra que hizo el Señor Jesús, hermanos, después Jesús establece que la iglesia es su cuerpo. Y así como vemos nosotros aquí al Señor Jesús obedeciendo, vemos al Espíritu Santo viniendo con poder sobre Él y vemos al Padre complaciéndose. Hermanos, ¿cuántas escenas de la presencia de Dios la iglesia puede presenciar? ¿Sí? No vamos a ver al Padre, no vamos a ver al Espíritu Santo, ¿verdad? No vamos a ver a Jesús tampoco, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, cuando la iglesia va a hacer la voluntad y a cumplir la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿sí?
y el poder del Espíritu Santo está reposando sobre la iglesia, vemos también la complacencia del Padre. Y qué hermoso, hermanos, es poder ver que esa iglesia, que la iglesia puede entrar en esa unidad y en esa armonía con la voluntad del Padre. Entonces, qué importante, hermanos, ver este ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Dios se complace, hermanos, con la obediencia. Dice, en ti tengo complacencia. Entonces, muy bien. Una de las cosas en las que vemos que el Señor, que nuestro Dios se agrada, es cuando Dios ve fe o cuando Dios ve obediencia. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él, en una de las ciudades que fue a visitar, Él no hizo muchos milagros en esa ciudad. Dice, porque no creyeron en Él. ¿Sí? Y la obediencia es un resultado de la fe. Yo quisiera hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántos de ustedes quisieran hacer todo lo que Dios les pide? ¿Cuántos quisieran hacer todo lo que Dios les manda o les dice? Pero ¿por qué muchas veces no hacemos todo lo que Dios quiere? Y la razón, hermanos, es porque nos falta la fe. Nos falta la fe para creer en nuestro Dios. ¿Sí? Y Dios se complace. Nosotros queremos ser una iglesia, hermanos, en la cual Dios pueda estar esbozando, aunque no escuchemos esa voz tronante de un cielo que se abre, pero que podamos, hermanos, nosotros sentir su presencia en nosotros. Poder ver, hermanos, que Dios está complaciéndose en la vida de la iglesia. Mira, vamos a Juan capítulo 14. Dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esta figura, este cuadro que Jesús nos está presentando de manera futura en ese momento que lo dijo, dice, en aquel día ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí y que yo estoy en vosotros. ¿Sí? Está hablando de la relación, hermanos, que los creyentes podemos tener, que la iglesia podemos tener a través de la obediencia a Cristo Jesús. Yo en vosotros, ustedes en mí, ¿verdad? Entonces vemos esa relación entre el Padre, entre el Señor Jesús y la iglesia. Y luego dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Vemos aquí que, por ejemplo, en Lucas, Dios le dice al Señor Jesús, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Lo vemos en Lucas, pero vemos aquí también en Juan, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y también me manifestaré a Él. Quizá, hermanos, no vamos a ver en la vida de la iglesia porque no es necesario en este momento que una voz del cielo se truene y diga, esta es la iglesia compuesta por mis hijos amados en quienes yo encuentro esa complacencia. Pero sí vamos a ver, hermanos, la manifestación de la presencia de nuestro Dios.
La iglesia, hermanos, no es solamente un ente corporal, con un lugar físico donde se reúne. La iglesia es espiritual. Y nosotros, hermanos, somos los miembros que conformamos la iglesia. Y cuando la iglesia toma una firme decisión de querer hacer la voluntad de Dios, hermanos, vemos el agrado del Padre en la vida de la iglesia. Y cuando vemos el agrado del Padre en la iglesia, vemos su presencia manifestada en la iglesia. ¿De qué manera podemos ver su presencia manifestada? No vamos a ver, hermanos, cosas innecesarias. No vamos a ver apariciones. No vamos a ver milagros innecesarios o inexplicables o impactantes de manera innecesaria en la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cuando Dios se manifiesta a través de sus atributos. ¿Sí? Dios se manifiesta su gloria en sus atributos. Vamos a ver la paz de Dios, hermanos, en la vida de la iglesia. Vamos a ver el poder de Dios en la vida de la iglesia. Vamos a ver las riquezas de Dios en la vida de la iglesia. Vamos a ver, hermanos, esa manifestación para salvación en la vida de otras personas, en la vida de la iglesia. Pero cuando no vemos, hermanos, cuando vemos una iglesia apática, cuando vemos una iglesia indiferente, cuando vemos una iglesia que no se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, hermanos, ahí el Señor no se complace en eso. El Señor no está contento con una iglesia que vive de esa manera. Y para prueba de esto, hermanos, tenemos las cartas en el Apocalipsis, aquella carta en la cual Dios le dice a la iglesia: solo tengo contra ti que tú has dejado tu primer amor, ¿verdad? Vemos aquella iglesia que la reprende y le dice: yo no estoy en esta iglesia. Yo vengo a la iglesia y toco la puerta, y si alguien oye mi voz en la iglesia, yo voy a entrar a la iglesia y voy a hacer una relación entre la iglesia y yo, entre aquella persona que escuche mi voz y abra la puerta. Dios quiere tener esa relación todo el tiempo. En la historia de la Biblia vemos que Dios está buscando la relación con su pueblo y la manifestación de su poder, de su gracia, de su misericordia y de su bondad a su pueblo por el amor que nos tiene. ¿Sí? Y este tiempo no es la excepción. El problema es cuando el pueblo de Dios le da la espalda a Él. Entonces Dios deja de manifestarse a la vida de esa iglesia, o a la vida de ese creyente, o a la vida de esa familia, o a la vida de esa ciudad inclusive. Hermanos, cuando la maldad llega al grado de que se le ha dado a la espalda y no hay nadie que esté dispuesto a ponerse en la brecha en favor de la misericordia de Dios, el amor de Dios, la protección de Dios hacia un pueblo o hacia una comunidad. Pero hermanos, nosotros somos una iglesia que deseamos, fervientemente deseamos, hermanos, que Dios se manifieste en esta iglesia, que su misericordia se manifieste en esta iglesia, que su gloria sea reflejada a través de esta iglesia. Digo, quisiéramos que fuera en todas las iglesias, pero no somos responsables de todas las iglesias, somos responsables de esta iglesia, ¿verdad? Entonces no vamos a poder, hermanos, ver la manifestación de su poder, de su grandeza y de su misericordia, apoyando y respaldando el ministerio y la obra y la vida de la iglesia, si la iglesia no está dispuesta, hermanos, a ser obediente a nuestro Dios. Este cuadro del Señor Jesús es tremendo. Es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Ahí la perfección de la Trinidad en unidad. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Efesios y que habla de la unidad en el Padre, en la Trinidad, la perfección de la unidad. Cuando Dios dice, guarden la unidad, no le dice a la iglesia, crea la unidad, le dice, guarda la unidad. La unidad ya está, ya existe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, es una unidad perfecta. Y la iglesia está incorporada a esa unidad a través de Cristo Jesús. Porque la iglesia está en Cristo Jesús. Pero cuando la iglesia no guarda esa unidad, hermanos, entonces no puede disfrutar de esa perfección. Dios sigue siendo Dios.
y la divinidad de Dios, la deidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él sigue siendo Dios. Ellos siguen siendo Dios en uno. Pero la iglesia se pierde todo esto. Así que, hermanos, el ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la Biblia no es nada más para que aprendamos la forma, el orden de los eventos y cómo sucedieron las cosas. Es para conocer bien la verdad. Conocer bien la verdad. Tú y yo debemos conocer bien la verdad de qué es lo que sucedió. Porque Jesús, cuando hablamos de Jesús, hablamos de la cabeza de la iglesia. Para que tú y yo podamos entender y transportar a nuestra vida. Hermanos, no es que tú adquieras el conocimiento de las cosas como sucedieron, ni el orden histórico de las cosas. Es cómo esta enseñanza se aplica a nuestras vidas. Y es que nosotros entendamos que en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar esa complacencia de parte del Padre para la vida de la iglesia. Cuando Dios se complace, hermanos, en la vida de la iglesia, su presencia y su manifestación se hace también presente en la vida de la iglesia. Dice el versículo 23 de Juan 14, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y luego plural, y vendremos a él, y haremos morada con él. Cuán importante, hermanos, es la manifestación de la hermosa Trinidad de Dios en la vida de la iglesia, constantemente. Estamos aquí, los que nos hemos congregado. Yo creo que no estamos por costumbre, estamos por necesidad, ¿verdad? Estamos por deseo, estamos por gozo, porque pudiéramos estar haciendo otras cosas en este momento, ¿no es cierto? Pero cada uno estamos aquí o hemos decidido estar aquí porque reconocemos nuestra gran necesidad de Dios, ¿no es cierto? Pero no solamente reconocemos nuestra necesidad de Dios de estar aquí para suplir nuestras necesidades personales. Hay una necesidad más grande que es la necesidad de que la voluntad de Dios sea hecha. Y tenemos, hermanos, estamos orando como iglesia todos los días para que Dios nos dé un avivamiento espiritual, para que la iglesia anhele y desee con todas sus fuerzas, hermanos, querer hacer la voluntad de Dios. Pero no es fácil, porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros en algún momento hemos dicho, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero nos ha costado hacerla y hemos batallado para hacerla, algunos más que otros. Hemos batallado para cumplir con esa voluntad, algunos más que otros. Y a veces nos damos cuenta que es más difícil de lo que nos imaginábamos. Que cuando estoy en la iglesia, escucho el mensaje de la palabra y la palabra trabaja en mi corazón y yo empiezo a sentir el deseo de querer hacerlo, pero salgo y me envuelvo otra vez en mis propias actividades y se me olvida la palabra que fue enseñada y que fue predicada. Y luego ya no lo hago. ¿No les pasa así algunas veces? ¿Sí? ¿Cuántos mensajes hemos recibido y cuánto hemos vivido de lo que hemos recibido? ¿Cuánto lo hemos aplicado en nuestra vida? A veces saliendo, nada más saliendo, vamos en el carro y vamos ya perdiendo ese mensaje o esa enseñanza que recibimos. Pero ¿no quisiera usted realmente que la palabra fuese aplicada y vivida y usted disfrutara de esa complacencia del Padre? ¿No le gustaría? Pues ¿qué tanto lo quiere? Yo quisiera saber qué tanto es que usted lo quiere. Porque estamos invitando a la iglesia, hermanos, a quererlo. Y estamos invitando a la iglesia a orar
Y también estamos invitando a la iglesia a ayunar para decirle al Señor, Señor, realmente lo queremos. O sea, no me estoy sacrificando nada más así gratis de abstenerme de comidas y de alimentos por 24 horas, nada más para cumplir con un plan con la iglesia o cumplir con el pastor. No, es porque yo realmente quiero, Señor. Realmente quiero hacer tu voluntad, pero no puedo. No puedo. Necesito que seas tú el que trabajes en mi vida. Necesito que seas tú el que me lleves. Necesito que seas tú el que me fortalezcas. Porque cuántas veces lo hemos querido, hermanos, pero no lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo hemos querido mucho. Y usted puede decir, sí lo he querido mucho, al grado de que usted esté dispuesto a sacrificar algo para mostrarle a Dios que realmente sí lo quiere. ¿Sí? No estoy hablando de los sacrificios, hermanos, que conmuevan a Dios. Estoy hablando, hermanos, de la manifestación de la fe, que son las obras. Cuando yo creo algo, realmente lo hago. Cuando yo oro, es porque creo. Y cuando no oro, es porque no creo. Así tan sencillo. No, hermano, yo sí creo y ora. No oro. No, entonces no cree. Así tan sencillo. Es que yo quiero orar, pero nunca encuentro ese momento. Pues es que usted no lo quiere o no lo cree. Y lo deja como algo secundario en su vida. La oración, hermanos, va a ayudarnos a realmente hacer que esa voluntad de Dios sea hecha también aquí en la tierra. Muy bien. Entonces vemos, hermanos, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y bueno, son palabras especiales para nuestro Señor Jesucristo. Pero luego después, hermanos, vemos una genealogía. Y en estos 15 minutos que me quedan, les voy a predicar de cada uno de los de la genealogía. No se crean. Ya está bien asustado. Ni siquiera se la voy a leer tampoco ahorita. Esta genealogía narrada en Lucas, del versículo 23 hasta el versículo 38, es diferente a la genealogía que está en Mateo. ¿Cuál es la diferencia entre la genealogía de Lucas y la genealogía de Mateo? Bueno, una va hacia atrás, otra va hacia adelante. ¿Sí? La genealogía de parte de Lucas va desde Jesús, ¿hasta dónde? Hasta Adán. Y la de Mateo va desde Abraham hasta Jesús. ¿Sí? Son algunas diferencias. Pero hay diferencias de nombres ahí en la genealogía. ¿Por qué hay diferencia de nombres? Porque la genealogía de Mateo toma a José y la genealogía de Lucas toma a María. ¿Sí? Y esa es una diferencia también que encontramos. Y luego dice Lucas, cuando él dice, me pareció también a mí poner en orden todas las cosas desde el principio. O sea, él se fue más allá, porque Dios así lo puso en su corazón hacerlo, porque Dios así lo guió a Lucas para escribir lo que Dios tenía que decir a través de él desde el principio. Pero hay algo, hermanos, que llama mucho la atención. A mí me llama la atención cuando lo estaba leyendo, porque yo lo leía y veía todo. Y voy a tomarme desde el versículo 20, desde el versículo 32. Dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, y ahí va para atrás, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, y ya se pasó Abraham, va para atrás, hijo de Serug, hijo de Ragau,
hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y el último, hijo de Dios. Vemos la genealogía desde el Señor Jesús, tomando la genealogía de María hasta Adán, pero después de Adán dice, hijo de Dios. Hijo de Dios. Jesús, hermanos, es nuestro gran Salvador, porque Él cumplió la justicia de Dios, y yo soy hecho justicia de Dios en Él. Si Jesús cumplió la justicia de Dios, y de esta manera agradó al Padre, yo también puedo andar en la justicia de Cristo Jesús, por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. Ahora, se va narrando hasta decir Jesús, hijo de Dios, esa genealogía. Los hebreos decían que ellos eran hijos de Dios porque eran hijos de Abraham, pero el Señor les dijo, Moisés les decía, no se jacten de eso, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras, lo puede hacer. No se jacten de eso. Pero sí vemos, hermanos, en la palabra de Dios, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego en Juan capítulo 1, en el versículo 11, dice que Él a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Y vemos, hermanos, entonces, que este Señor Jesús que narra su genealogía hasta Adán y después dice, hijo de Dios. Bueno, nosotros en Cristo Jesús somos hijos de Dios. En Cristo Jesús. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nosotros también somos llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos el nombramiento, tenemos ese poder otorgado de parte de Dios para ser llamados también sus hijos. Somos hijos de nuestro Dios. Así que, hermanos, esta enseñanza que vemos aquí nos habla del privilegio que tenemos también la iglesia al estar en Cristo Jesús. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo también, hermanos, prepara o prefigura el bautismo que habría de ser el bautismo de la iglesia. Este bautismo no es el bautismo de la iglesia, pero el bautismo de Jesús prefigura, ¿sí? Es un tipo, es un adelanto de lo que habría de ser el bautismo que se le demandaría a la iglesia. Bautismo que nos identifica con Cristo Jesús. ¿Sí? A Jesús, a través de este bautismo, se le identificó como pecador, porque este bautismo era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, Él se identificó con los pecadores a través de este bautismo. Pero el bautismo que Dios da a la iglesia es un bautismo que nos identifica con la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un bautismo que da testimonio público de nuestra fe en Cristo Jesús. Es un bautismo que nos añade a la iglesia. Es un bautismo, hermanos, que nos añade al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia local. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza que tenemos. Si Jesús cumplió la justicia de Dios y de esta manera agradó al Padre, yo también puedo andar en la justicia de Cristo por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en mí. Yo me quedo con esto. Aquí hay un cuadro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también, hermanos, aquí está ese cuadro.
la voluntad del Padre, el Espíritu Santo morando en nosotros, Él lo ha hecho morar en nosotros. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, Jesús, donde podemos ver la perfección de la unidad, de la Trinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el privilegio de ser iglesia es mucho más que congregarme un domingo por la mañana en su casa. El privilegio de ser iglesia es la bendición, hermanos, de contar con la presencia de Dios para el cumplimiento de su voluntad en todo momento, donde quiera que esté. Vamos a orar. Padre Santo,